Hola, soy el profesor Iesu de Andrade y estoy aquí para nuestro segundo encuentro y vamos a tratar de hablar de las acciones del cotidiano. Tratar del cotidiano significa hablar de acciones. Hablar de acciones significa hablar de verbos. Y hablar de verbos también significa hablar de sujetos. Entonces vamos a observar un poco el contexto del estudio de verbos, no solamente del punto de vista verbal, sino también de los pronombres personales. ¿Quiénes somos los que usan los verbos? Los pronombres personales, las diferencias en el mundo, la lógica de los verbos en español. Para tener una referencia sobre qué o sobre quién hablamos en el contexto del verbo, es importante visualizar los pronombres personales. Pronombres personales en español como yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, usado en España, ustedes, usado en América Latina, ellos y ellas. Es importante visualizar en estos casos cómo funciona y cuál es el papel de cada uno y en qué lugar hablamos. Observe que en la columna de los pronombres que estudiamos en la escuela, você es una forma de tratamiento formal como hace décadas no la usamos. En la misma columna no hacen referencia al vocês y tratan el vos como segunda persona del plural cuando no la usamos nunca en Brasil. En la última columna está la ausencia del tú, no porque no lo usamos, pero son pocos lugares de Brasil en que se lo usa con la conjugación correcta. Es decir, la realidad en Brasil para los pronombres personales es de la última columna. Eso nos causa muchas dudas, pero en español eso ya está solucionado, porque todas las formas son reconocidas y utilizadas oficialmente en gramáticas y libros de conjugación en los distintos países hispanohablantes. Vamos a practicar con tu presentación y la presentación de otras personas. Primera persona, de más personas, el diálogo. Vamos a tratar de situaciones concretas. Observemos que las situaciones del cotidiano utilizan muchísimos verbos regulares. Entonces, vamos a aprovechar estas situaciones, observar la estructura de los verbos y, cuando podamos, variar la persona y seguir con el mismo texto. Las cosas de la ciudad. Vocabulario de la ciudad. Los nombres y sus artículos. Vamos a observar unas fotos de la Ciudad de México y de la ciudad de Monterrey, también en México. Vamos a observar para poder ilustrar el uso de los artículos en la lengua española. En la foto de la capital está el Zócalo o la Plaza Constitucional. Es el símbolo de la Ciudad de México, una de las más grandes del mundo con su enorme bandera del país. El Palacio Nacional, la sede del Poder Ejecutivo Federal y el antiguo Palacio del Ayuntamiento Militar, que son los puntos turísticos en la plaza. Vamos a observar que está muy claro que son las palabras destacadas. Podemos notar que en el texto existe una elaboración de la frase que permite la presentación de lugares. Lugares tienen nombres, nombres tienen sus artículos. Si determinado, si indeterminado, si singular, si plural, si masculino, si femenino. En el texto que vimos es posible observar cada cosa. No es difícil notar que el y los son los artículos determinados masculinos, singular y plural respectivamente. La y las son los artículos determinados femeninos, singular y plural respectivamente. Noten que las preposiciones en, de, que están en el texto, como las demás, por, a, estarán juntas en la frase, pero no se unen. Es decir, cuando en portugués en más a resulta na, en español en más la permanece igual en la. Lo que acabé de comentar fue exactamente la unión entre la preposición y el artículo. A eso damos el nombre de contracción. Lo que tratamos ahora en este final fue algo que llamamos de contracción. Los artículos y las preposiciones, cómo trabajan juntas. Bueno,
Yo voy a mostrar dos ejemplos, dos frases en que hay un comportamiento en que están separados y en que están unidos. Vamos a ver. En la foto de la Plaza de la Constitución podemos notar un gran espacio. Estoy de vuelta del teatro, pero voy al cine dentro de algunos minutos. Puedes observar que en la primera frase existe lo que tendríamos en portugués con na, pero la forma que aparece es en la. En el segundo ejemplo tenemos la forma del y al. Estas son en español las dos únicas contracciones que se escriben juntas del idioma. La única situación en que preposición y artículos están unidos en la misma palabra es exactamente en el caso de del, que corresponde al portugués do, y en el caso de al, que corresponde al portugués ao. Ahora te invito a trabajar un texto más para observar los artículos indeterminados. En la foto de la ciudad de Monterrey hay un paisaje de una ciudad común con unas calles, unos automóviles, unas casas y negocios. Un barrio más residencial que céntrico, y todo eso en un día de cielo azul. ¿Viste cómo estaba en el texto? Tenemos exactamente ahora que un y unos son singular y plural de artículos indeterminados masculino. Una y unas, artículos indeterminados femenino, singular y plural respectivamente. Hay dos detalles más que son interesantes para destacar. Es que en español existe la palabra uno, pero no es artículo, es número. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando tenemos un, tenemos el artículo masculino, singular, indeterminado. Cuando tenemos uno, tenemos el número. Repetición y confianza en los artículos que practicamos. Buscando ejercicios en internet, en los textos. Para la práctica de lo que estudiamos ahora, con los artículos, yo puedo dar como sugerencia algunas cosas como en la internet o también en un texto que puedas leer en cualquier lugar. El tema de internet, existe un sitio llamado aprenderespanol.org. Este sitio es el acceso a varias páginas de internet que trabajan la gramática. Puede tener acceso por los temas. Cada tema gramatical va a estar expuesto ahí en el sitio y es de muy fácil manejo. De manera que, si quieres estudiar la parte de artículos determinado o indeterminado, este sitio te va a ayudar a practicar con corrección en línea. Si tienes un texto en las manos, es muy fácil trabajar. No importa cuál es el texto, no importa el género literario, lo importante es perceber la situación en que aparecen los artículos para poder aprender a usarlos. Noten que comentamos que existen artículos que están junto a las preposiciones, y esta muchas veces es la función, el trabajo con la preposición, ¿sí? O simplemente que están acompañando sus sustantivos. Especificidad de verbos en el presente de indicativo. Verbos diptongados. Los verbos diptongados son verbos característicos de la lengua española. Solo existen en la lengua española y solo existen en el presente. Los diptongados son diptongos que aparecen en la conjugación del verbo. No aparecen en verbos en el infinitivo, o sea, verbos que no están conjugados como poder, dormir, pensar, y no aparece en otras conjugaciones, en el futuro, en el pasado, ¿sí? Es decir, es un verbo característico de la lengua española y es un verbo característico del presente. Irregularidades. Irregulares más populares. El presente de indicativo. Irregular por naturaleza. En todos los idiomas, cuando aprendemos la lengua para hablar, para escribir, nos damos cuenta de que los verbos irregulares
son prácticamente los mismos. Ser, estar, ir, venir, son siempre ellos que salen del padrón de los verbos regulares. Para facilitar un poco, son verbos muy frecuentes, o sea, muy utilizados, y lo que usamos mucho aprendemos con cierta facilidad. Vamos a ver ahora el cuadro para poder tener una idea de la estructura y del funcionamiento de estos verbos. Los verbos más conocidos y más usados son, muchas veces, irregulares, por la semejanza con el portugués. Es fácil de identificar, es fácil de utilizar y la repetición nos hace aprenderlos sin mayores problemas. El estudio comparado nos muestra las muchas posibilidades con la lengua española. Es una ventaja enorme para el estudio de las irregularidades. La mayor parte de estas son anteriores a los idiomas porque son características de la lengua latina y pasaron para las lenguas derivadas como por un código genético. Así, lo que es irregular en portugués tiene fuerte probabilidad de serlo en español, y ahí lo identificamos con más clareza. Vamos a practicar los verbos irregulares. Practicar los verbos irregulares con ejercicio en la web, con textos escritos. Hay algunas maneras de estudiar una lengua. La práctica puede variar entre la escritura, entre la lectura, entre ejercicios de habla, pero hay algo fundamental entre la relación del portugués con el español. Como son idiomas muy cercanos, muy próximos, es interesante notar que ejercicios que son posibles del portugués para el español, teniendo el portugués como lengua materna, solo es posible por la proximidad. Estos mismos ejercicios son realizados en general en otros idiomas en niveles más avanzados. Lo que estamos diciendo aquí es, retomando lo que hicimos con los artículos, sugerencias de actividades que nos pueden ayudar a tener un poco más de seguridad, de confianza para la utilización en el caso de los verbos. Por ejemplo, te cito, el sitio aprenderespanol.org es bastante fácil de manejar y de encontrar todos los temas de gramáticas que son necesarios para el aprendizaje. Encontrar los verbos irregulares es bastante fácil. Vas a tener acceso a varias páginas y a ejercicios con la corrección automática. Es bastante interesante y es bastante repetido, lo que nos da confianza para seguir utilizándolos. Además de la sugerencia del uso del sitio de internet, también puedo sugerir para el uso la práctica de escribir. Es interesante, es importante en este momento llamar la atención de algunas estrategias para este tipo de trabajo. Con eso terminamos nuestra segunda clase, nuestro segundo encuentro, y feliz de poder estar contigo trabajando el idioma y esperando encontrarnos de nuevo en la tercera clase. Adiós.